Antes que Harvey Weinstein, Kevin Spacey y O.J. Simpson, es posible que el escándalo más famoso de Hollywood fuera el de Roscoe Arbuckle. Él se encontraba en la cumbre cuando su carrera se truncó por la que quizás fue el escándalo sexual más notorio de la industria. Retrocedamos aún más en el tiempo, antes de que una leyenda fuera acusada ante la ley. Fue una de las primeras estrellas cómicas, fue el actor mejor pagado del mundo, fue más importante, famoso y taquillero que los mismísimos Buster Keaton y Charles Chaplin. En 1921 firmó un contrato con Paramount Pictures por $1 millón, la cantidad más alta de la época. Pero aquel también fue el año de su ruina. Abusó, violó y por último, ¿hirió fatalmente a Virginia Rapey? ¿O por el contrario, fue víctima de quienes se quisieron aprovechar de su fama por una muerte de la que él no fue responsable? Hablo de un hombre cuya vida y carrera se hundieron por una red de mentiras. Hasta no hace mucho, había un gran velo de misterio que no dejaba claras las cosas, pero se encontraron nuevos elementos. Primero conozcamos un poquito más al protagonista. Fatty se ganó ese apodo desde muy pequeño por su figura. Se dice que había nacido con casi 8 kilos de peso. Esto ocasionó serios problemas durante el parto, lo que provocaría que su madre arrastrara una salud muy frágil, falleciendo cuando nuestro protagonista era tan solo un pequeño. No pasaría mucho tiempo para que su padre los abandonara, a él y a sus 8 hermanos. El padre del año. Roscoe tuvo que ingeniárselas para ganarse la vida desde muy temprano en el mundo del vodevil. Era un gran cantante y bailarín, sorprendentemente muy ágil para sus 120 kilos de peso. Estas cualidades eran parte de su carisma que lo catapultaron a ser un ídolo entre los niños y los adultos. Se le atribuye la creación del gag clásico de la torta en la cara. También trabajó con quienes serían grandes artistas como Chaplin, cuando este aún no había desarrollado su personaje más famoso, y Buster Keaton, a quien le daría su primer trabajo delante de las cámaras y con el que forjaría una gran amistad. Sí, en algún momento fue más grande que esos dos. Arbuckle era el ejemplo del sueño americano. Fue gracias al cine que de ser un niño muy pobre pasó a comprarse una imponente mansión, a conducir carros de altísima gama y a vivir en parrandas, con mucho alcohol y heroína, el barcos y putas de la época. Quizás fue eso lo que lo llevó a su caída. En septiembre de 1921, estando en la cúspide de su carrera, el actor organizó una gran fiesta en el Hotel St. Francis de San Francisco. Alquiló 3 habitaciones contiguas. Como eran los años de la ley seca, tuvo que llamar a contrabandistas para conseguir el chupi. Llamó a coristas y bailarinas y acabó reuniendo a unos 50 invitados en una joda que duró 3 días. Esta fiesta fue recreada en una película cuyo título puede hacernos una idea de las cualidades de la celebración. Las habitaciones del hotel terminaron así. ¿Qué pasó ahí? La estrella ingresó a una habitación con una chica aparentemente ebria, Virginia Rapey, una actriz de 30 años que buscaba conseguir un contrato de trabajo con él. Poco tiempo después, el intérprete pidió una botella de champaña y en unos 10 minutos llamó a un médico mientras la mujer gritaba de dolor. El doctor del hotel determinó que solo estaba borracha, por lo que le suministró morfina para calmar el dolor. 48 horas más tarde fue ingresada en el hospital y al día siguiente murió de peritonitis provocada por una hemorragia de la vejiga. Poseía desgarros sospechosos. La prensa enseguida vinculó la botella de champaña con los desgarros internos. Para contrarrestar las acusaciones, los abogados de Arbuckle no tardaron en desacreditar a la víctima. Tras la repentina muerte, empezaron a divulgarse toda clase de rumores sobre ella, como que, además de ser actriz, era prostituta y otras cosas más desagradables. Los argumentos contra la víctima no impidieron que el astro fuera fichado por la policía y puesto tras las rejas a la espera de un juicio. También fue dañado por rumores falsos, con todos los diarios dando por sentada su culpabilidad. Por ejemplo, Bambina Maud Delmont, que había asistido a la fiesta junto a Virginia, esparció el rumor de que el comediante había violado a su amiga. La historia, de algún modo, fue creída por la policía a pesar de la falta de evidencia. Hay que tener en cuenta que Delmont tenía condenas previas por extorsión, chantaje, fraude y bigamia. También se afirmó que se ganaba la vida atrayendo a hombres hasta hacerles llegar a situaciones comprometidas donde conseguía fotografiarlos y así obtener pruebas para posteriores procesos de divorcio. En una rueda de prensa, el representante de Rapey declaró que la estrella había utilizado un pedazo de hielo para simular sexo con ella, lo que habría generado daños internos. Cuando esta historia había llegado a la prensa, el pedazo de hielo se transformó en una botella de Coca-Cola o de champaña.
En el juicio, unos testigos declararon que el actor, en efecto, había agarrado un pedazo de hielo, pero solo lo frotó en el abdomen de la mujer para calmar su dolor cuando ya se encontraba mal. Un pelín distorsionado, ¿no? Los diarios, como los de William Randolph Hearst, sí, el mismísimo que inspiró al oscuro protagonista de Citizen Kane, contaron historias fantásticas sobre el caso antes y después del juicio. Miren lo que este diario publicó poco después de la muerte. Incluso meses antes del juicio, en todo el país se acordó retirar las películas del actor. ¿Estamos hablando de la primera cancelación de la historia? El propio Hearst reconoció que se divulgaron mentiras sobre el acusado para vender más periódicos, y que con el escándalo había vendido más periódicos que con cualquier otro evento desde el hundimiento del RMS Lusitania. Al principio no se encontró evidencia de violación, pero el proceso continuó por asesinato debido a la declaración de un testigo, Cy Privan. Aseguró que la víctima dijo "me hizo daño", refiriéndose al acusado. Se celebraron 3 juicios consecutivos que comenzaron en noviembre de 1921. La celebridad contaba con el apoyo de su ex mujer, Minta Dulfrey. Entre el público había muchos fans del actor, pero también había enemigos afuera. Su mujer fue tiroteada a la entrada del juzgado. Durante la causa legal, la tesis del ataque sexual se cayó cuando una invitada de la fiesta, Betty Campbell, reconoció que el fiscal del distrito de San Francisco, Matthew Brady, la había amenazado con acusarla de perjuicio si no testificaba contra Fatty Arbuckle. Luego, el primer doctor que atendió a la víctima dijo que una fuerza externa había dañado su vejiga, pero admitió que cuando la examinó, ella no expresó en ningún momento que había sido agredida. Arbuckle, al tomar la palabra, explicó que la encontró vomitando en su habitación. Él junto a otros invitados habían tratado de ayudarla. El primer juicio fue declarado nulo. 2 meses después, inició el segundo pleito legal. Se permitió a la defensa revelar detalles sobre el carácter de Rapey, como su promiscuidad y su afición a la bebida, que agravaba su cistitis crónica. Otro testigo que declaró haber sido sobornado para no testificar a favor de la violación resultó ser un criminal que se había confabulado con el fiscal del distrito para tratar de reducir su propia sentencia. Los abogados, al estar tan seguros de su victoria, no prestaron declaración, lo que el jurado tomó como un indicio de culpabilidad, y la decisión fue declarada nula. Por suerte, en el tercer litigio, el acusado fue declarado inocente de todos los cargos. Los abogados se pusieron las pilas. El testigo que supuestamente había escuchado a Rapey decir "me hizo daño" ni siquiera estaba en el país. En las 2 primeras instancias, el jurado había tardado entre 44 y 40 horas, pero en esta ocasión solo les tomó 6 minutos para dar a conocer su veredicto. Y sí, no había cómo estirarlo más. En fin, encontraron al actor no culpable y le ofrecieron una disculpa. La absolución no es suficiente para Roscoe Arbuckle. Creemos que se ha cometido una gran injusticia contra este hombre. No se ha aportado ni la más mínima prueba que le conecte en algún modo con la comisión de ningún crimen. Él se ha comportado con gran valentía durante todo el caso. Ha narrado una historia sencilla y verosímil a la que todos damos crédito. Le deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que el pueblo americano comparta el criterio de 12 hombres y mujeres de que Roscoe Arbuckle es completamente inocente y está libre de toda culpa. Lamentablemente, ese deseo no fue concebido. Él ya estaba arruinado. Al principio tuvo que abonar una multa de $500 por infringir la ley seca, pero 6 días más tarde se encontró formalmente excluido de Hollywood. Incluso antes del juicio, los estudios habían ordenado a sus estrellas no aparecer junto a él, excepto Buster Keaton. Como trabajaba de forma independiente, fue el único en apoyar la inocencia de su amigo. Antes del veredicto, las productoras prohibieron exhibir sus películas, no solo por la decisión del jurado, sino porque la prensa, como las vistas judiciales, revelaron que el actor había infringido la ley seca y que organizaba fiestas con actrices, lo que contradecía la imagen que el estudio vendía de él, un hombre felizmente casado, aunque ya se había divorciado de forma amistosa. En Hollywood no había problema con tu conducta, siempre y cuando el público no lo averiguara, y eso fue lo que pasó. Aunque el veto se levantó 6 meses después, las productoras ya se habían desentendido de él, o quizás consideraban que el público le había dado la espalda. En cualquier caso, un hombre que hasta hace un año había firmado un contrato por $1 millón, ahora no encontraba trabajo. Antes del tercer juicio, la estafadora del principio, Delmont, se recorrió el país con su propio espectáculo al que llamó "La mujer que firmó los cargos por asesinato contra Arbuckle", sermoneando al público contra los demonios de Hollywood. Con esta gira consiguió algo de dinero.
Lo que se cree es que esta nefasta sanguijuela esperaba extorsionar al famoso con una acusación de violación que se le fue de las manos. El astro tuvo que vender su casa y sus coches para pagar unos gastos en abogados de más de $700,000. Buster Keaton le consiguió algún trabajo como guionista y director, pero ya había caído en el alcoholismo. Roscoe solo parecía encontrar consuelo y desahogo en la botella, dijo Dorfrey, que ya se había divorciado de él, pero que siempre mantuvo que era el hombre más amable del mundo y que seguían siendo amigos. Ok. Si Fatty no mató a Virginia, ¿de qué murió entonces? Recordemos los hechos de que los dos compartieron habitación, compartieron una botella de champaña y llamaron a un médico. Pero al contrario de lo que la prensa se sacó de las mangas, al médico no lo llamaron por un ataque sexual, sino que a la chica le empezó a doler muy fuerte el abdomen. Como los dolores persistían, 48 horas después, ella ingresó a un hospital para fallecer sorpresivamente al día siguiente por peritonitis provocada por una hemorragia en la vejiga. Acá, la autopsia es clave. Se habla de muerte por peritonitis causadas por desgarros compatibles con violación. Tanto investigaciones posteriores como un documental de la BBC que indagaron más esos archivos concluyeron que Virginia Rapey, en días anteriores a la gran fiesta, se había sometido a un aborto ilegal en el mismo hospital donde le hicieron la autopsia. Sí, este aborto ilegal es la causa de su muerte. Pasa que el hospital, para zafar de sus asuntos ilegales, inventó una violación. Lamentablemente, alguien inocente cayó frente al juez. A finales de los 20 y principios de los 30, Roscoe dirigió bajo el seudónimo de William Goodrich, pero su espíritu se encontraba en otra parte. No hizo ningún intento por dirigir esta película, dijo Louis Brooks, que aparecía en una de ellas. Se sentaba en su silla como un hombre muerto. Desde el escándalo que arruinó su carrera, estaba dulcemente muerto. En 1932, el artista firmó un contrato con Warner Bros. Para aparecer en 6 cortometrajes, de nuevo con su propio nombre. Tuvieron éxito, pero al año siguiente murió de un fallo cardíaco a la edad de 46 años. Todo indicaba que era un hombre inocente. Una carrera arruinada por un fiscal del distrito corrupto, el intento de extorsión por parte de Delmont, la prensa dispuesta a publicar un escándalo sin fundamento y una industria cinematográfica que solo cuida de sus intereses. Fatty Arbuckle fue declarado inocente, pero no sirve de nada si el público te condena a estar asociado para siempre a un crimen que nunca cometiste. La leyenda murió en la ruina. Los que de verdad asesinaron a Virginia quedaron libres. Inescrupulosos se aprovecharon de una muerte para generar dinero. El legado de un comediante quedó manchado para siempre por unos cuantos dólares. Yo creo que este terrible caso es digno de aparecer en American Crime Story. Sería interesante. Y eso fue todo. Muchas gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Recuerden darle las especificaciones para no perderse ningún video. También tengo redes. Suelo subir contenido interesante. Nos vemos en el siguiente video. ¡Un abrazo enorme!